Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar chancecito a que se nos unan más personas. Hola Valentina, ¿cómo estás? Orlando, saludos, ¿cómo te va? Qué bueno, están bastante activos. Entonces, eso es lo que nos gusta, ¿no? Para eso hacemos este tipo de eventos, para compartir con ustedes, para que estén bastante activos ahí en el chat, en la caja de preguntas y respuestas y podamos interactuar. Bienvenidos al evento de auditoría y control de Absolute Security el día de hoy. Hoy vamos a abordar temas críticos que impactan directamente la seguridad de los datos, la integridad de los sistemas, pero más importante, la integridad del bolsillo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, que la auditoría y control en las empresas sucede muchas veces sin aviso previo, de manera inesperada, y entonces aquí es donde tenemos que estar muy pendientes, donde tenemos que estar pendientes de estar en orden con el cumplimiento de normativas, de las distintas normativas que siempre a nivel de ciberseguridad, de sistemas de información, etcétera, nos exigen. ISO 27001, Ley de Protección de Datos, en algunos países GDPR, LGPD, como en el caso de Brasil, sin olvidarnos de países ya en América Latina que están bastante avanzados en temas de lo que son la protección de datos personales, etcétera. Eso solamente alguna de las cosas, ¿no? Si nos vamos al ala de la ciberseguridad, cumplimientos en marcos de ciberseguridad como el NIST y un largo etcétera. Como sabemos, esto no es suficiente para cuando hacen una auditoría, sino que también entonces evalúan temas de cómo el esquema, el parque de dispositivos está protegido contra brechas de datos, contra vulnerabilidades, contra temas de malware, de ransomware y un larguísimo etcétera. Por lo que para ello nos acompaña hoy y como siempre, me gusta presentarlo nuestro experto Juan Carlos Marín, cuyas canas no me dejen mentir de la experiencia que tiene. No me gusta, a él no le gusta que yo diga la edad, por lo que no lo voy a hacer. Sin embargo, bueno, Juan Carlos ya todos lo conocemos, es uno de los músculos más fuertes de nuestra organización, experto técnico para el equipo de Absolute Latinoamérica. Y sin más preámbulos, bueno, lo que queremos aquí es que todos aprendamos de cómo Absolute Security, que es la solución que vamos a ver hoy, nos ayuda en todo el tema de cumplimiento, de auditoría y control, y cómo estos elementos son esenciales también para reducir todos los riesgos operativos, garantizar la resiliencia cibernética y garantizar la continuidad de la operación. Así que sin más preámbulos, buenos días a todos y bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Si la idea hoy es hablar de los temas de auditoría y control, pues obviamente la auditoría y el control existen porque se requiere una protección. Se busca que los dispositivos, que son los puntos de entrada hoy en día a los recursos de la organización, los que están en la red o que están en Internet, que esos dispositivos estén protegidos de alguna manera y que garanticen, pues por un lado, la seguridad del usuario, o sea, que el usuario no corra riesgos cuando esté trabajando, cuando esté navegando, que sea eficiente y que sea productivo, y adicionalmente de la empresa, de la organización, que la información que maneja la organización no esté expuesta, no esté en una situación de peligro. Entonces, básicamente, las auditorías existen para garantizar que siempre tenemos en cuenta los elementos mínimos necesarios para que los equipos y estas áreas, estas cosas estén protegidas. Actualmente, hoy en día, pues los ataques están a la moda. Ustedes saben que estos son algunos ejemplos de ataques que ha habido recientemente, pero pues todo el tiempo están ocurriendo ataques y ocurren porque hay vulnerabilidades en algunos casos que son generadas por los mismos fabricantes del software, pero la verdad es que la mayoría de las vulnerabilidades son generadas por la misma operación. La mayoría de las vulnerabilidades son generadas en las mismas empresas, bien sea por factor humano, que es muy frecuente y por eso existe la ingeniería social, o bien sea porque no se tienen las prácticas adecuadas de protección, ¿sí?
porque hay problemas con la protección a esos niveles. Por eso es que pues se han implementado, las empresas han implementado la auditoría y el control y pues ellos acuden a que estas cosas pues ya se las han inventado, ya alguien las ha pensado con mucho detalle, las ha inventado y por eso hay unos estándares y unos frameworks que seguimos, ¿sí? Estas organizaciones, aquí traigo algunos ejemplos como ISO, como SOC, que hoy en día está muy de moda, como FedRAM o GDPR, que es para protección de datos personales, PCI para datos financieros. Todo este tipo de estándares, pues al final lo que buscan es garantizar que las empresas o que las organizaciones cumplan con lo mínimo necesario para proteger su información, proteger sus activos en sus sistemas de información. Eh, hoy en día, pues vamos a hablar específicamente de cómo esos estándares se pueden validar o se pueden hacer cumplir desde el endpoint con la menor cantidad de trabajo posible, o sea que tengamos herramientas que nos ayuden a implementar las diferentes normas de cumplimiento que existen, ¿no? Pues obviamente las que la compañía respectiva haya implementado o esté adoptando. Como Absolute, por ejemplo, tiene herramientas que nos ayudan en esos controles y a su vez, pues por supuesto, si me están ayudando en los controles, pues me van a dar la evidencia y el soporte necesario para yo poder cumplir con el estándar al cual la organización en la que trabajo está comprometida o está adoptando. ¿Qué se busca garantizar generalmente? Pues obviamente información, lo principal es la información, información personal, información financiera. Eso es lo más importante que al final las empresas quieren buscar, su información de sus procesos industriales, en general información. Como decía alguien por ahí hace unos años, el dueño de la información es el rey. Y las empresas hoy en día confían muchísimo en la información para la ejecución de sus procesos, para poder ser exitosos comercialmente y financieramente. Todo se basa en información. Por eso, pues, los sistemas de información hoy en día son una necesidad fundamental en cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande. Y como ese es el activo principal, pues obviamente es el activo que hay que proteger y es el activo el cual está siendo atacado. ¿Por dónde está siendo atacado? Por muchos lados, pero uno que es muy frecuente son los dispositivos finales, o sea, los que tienen los usuarios. Hoy en día, hace unos años, pues los usuarios estaban todos en un edificio, entonces tenían además de la protección física que da el edificio como tal y el portero del edificio y todos los elementos que hay dentro del edificio, pues tenían una protección dada por la red corporativa que estaba representada en un firewall, en un gateway, en una serie de elementos que estaban residiendo dentro del edificio y pues mientras todo se hiciera por ahí, pues iba a estar asegurado. Básicamente la seguridad se enfocaba en proteger la red local. Pero resulta que las empresas hoy en día ya no trabajan de esa manera, por diferentes razones que van desde la pandemia a muchas otras razones de practicidad. Las personas trabajan remotamente, no solamente las personas de oficina que trabajan desde su casa, sino que los usuarios tienen que ir al campo, los vendedores han ido toda la vida al campo, pero iban antes con una libreta, ya no van con una libreta, ahorita van con un iPad o con un dispositivo móvil o con un computador y con ese computador atienden a sus clientes y con ese computador recogen toda la información para que los procesos se activen desde el mismo momento que se está haciendo la negociación con el usuario, para que todo en la compañía fluya de la mejor manera posible. Entonces, esos dispositivos en los cuales estas personas que están trabajando en la calle eh, hacen uso de los sistemas de información y hacen uso de la información de la empresa, pues siempre son muy vulnerables, pues están prácticamente desprotegidos porque son equipos que se pueden robar, son equipos que se pueden dañar, que fácilmente en una red de un café, de un sitio público pueden ser manipulados, pueden ser atacados. Entonces es necesario, pues obviamente, contar con la protección y ahí es donde los estándares entran y definen qué se debe hacer, de qué cosas debemos considerar en un dispositivo para que realmente los dispositivos estén protegidos, ¿sí? Estén protegidos de las amenazas que hay, de los data breach, del phishing, que es muy común hoy en día, de los malware que se generan en esos phishing y de los ataques de ransomware, que es lo que generalmente más suena, pero pues cuando realmente se materializa todo en un ataque de ransomware es porque ya ha pasado por todas esas etapas previas. O sea, hubo un data breach, hubo un phishing,
y se capturó una credencial, se capturó la información necesaria para entrar a la red, se metió un malware a la red y ese malware se encargó de detectar las vulnerabilidades que había dentro de la organización y ahí generó el ataque de ransomware que finalmente va a comprometer a la empresa de una manera terrible. ¿Sí? Todo probablemente, pues en la mayoría de los casos cuando ocurre, ha ocurrido a través de un endpoint, a través de un dispositivo que está en la calle, que está en la casa del señor, que se lo robaron, cualquier variación del posible eh, evento con el punto de entrada, con el endpoint, eso es lo que va a pasar. Entonces el endpoint es lo que tenemos que buscar proteger siempre que hablamos de seguridad remota, es uno de los elementos principales que hay que proteger. ¿Qué formas, o sea, cómo se desprotege un endpoint? ¿Por qué un endpoint puede estar desprotegido? ¿Qué ocurre ahí? Pues existen diferentes posibilidades en el endpoint. Por ejemplo, las contraseñas débiles, por ejemplo, que los dispositivos no están cifrados, no están protegidos, que el sistema operativo está desactualizado, o las herramientas, las aplicaciones de seguridad que corren en el dispositivo se desactualizan, se desinstalan, se corrompen, el software se puede dañar. Si el usuario prende y apaga el dispositivo sin el cuidado adecuado, puede ser que, sobre todo si tiene discos mecánicos, puede ser que dañe esas aplicaciones, puede ser que las deje en un estado corrupto y vamos a tener problemas. Tenemos problemas también con el firmware o el BIOS que se desactualiza. Puede ser que nos conectemos a puntos de acceso que no están autorizados. Puede ser que permitamos un acceso físico sin control al dispositivo. Puede ser que hay dispositivos a veces que ni siquiera crean usuarios o los permiten crear usuarios sin password. ¿Sí? Hay cualquier cantidad de elementos. El acceso remoto a redes no seguras es bastante común. ¿Sí? Se conectan a una red que creen que es la red corporativa y resulta que tenía un nombre muy parecido y no era. Y ahí empecé a entregar información sin darme cuenta. Eh, Uso de protocolos de red obsoletos, ¿sí? Del web o del WPA, versiones obsoletas. Los VPNs que básicamente, si no se utilizan adecuadamente, pueden permitir el movimiento lateral. Básicamente consiste en que el VPN únicamente lo que permite es la entrada a la red, o sea, el VPN no controla absolutamente nada. Si la persona entra a la red y no existe ningún control más allá de eso, un atacante que se roba las credenciales de alguien para entrar por una VPN, pues va a entrar a explorar la red. Él no va a entrar a la aplicación que el usuario normalmente usa, sino que va a entrar a mirar qué hay en esa red, qué cosas están desprotegidas y por ahí va a lanzar el ataque. Podemos tener dentro del dispositivo datos sensibles que no están protegidos, que están ahí guardados por equivocación del mismo usuario, ¿sí? Que de pronto si es el usuario que atiende, que hace negocios en la calle, a lo mejor tomó nota de una tarjeta de crédito, a lo mejor tomó nota de información sensible del usuario que está atendiendo, y esa información la dejó ahí anotada en un notepad, en un Excel, y después ese Excel quedó residiendo en ese dispositivo, alguien se robó ese dispositivo y con esa información va a generar un daño. Finalmente, pues está pues, dentro de esta lista, porque la lista es sí, inacabable, pero pues digamos acá traje lo más común, tenemos el tema de los accesos a los sitios peligrosos desde el endpoint, de la navegación por web. Hay muchísimas formas de meter en los sitios web, meter código malicioso que después se descarga al dispositivo a través de la navegación por el browser, ¿sí? Eso es bastante común. Sitios que la gente entra y son aparentemente benignos, son aparentemente sanos, por ejemplo, un periódico, ¿sí? Pero los periódicos venden anuncios de otras empresas, porque ellos no pueden sostener la página web así solitos. El negocio de ellos está, en muchos casos, en los anuncios que colocan ahí dentro del web, el contenido patrocinado que llaman, y ese contenido patrocinado puede llevar al usuario a otros sitios que esos sí son peligrosos. Todos estos sitios donde reside código que puede ser malicioso, que yo puedo involuntariamente descargar a mi equipo a través de la navegación. Entonces, y ese código va a servir, ese malware o ese adware, como también se conoce, puede que sirva, puede que se haya sido hecho con propósitos maliciosos, puede que sirva para extraer información del dispositivo y ponerla disponible para un ataque que se genere sobre ese dispositivo. Entonces, es muy importante, hay una cantidad de posibilidades en el endpoint de que pueden fallar y que por lo tanto tenemos que tener protegida de alguna manera para que en las auditorías pues nos vaya bien. Primero que las auditorías salgan bien y segundo, que realmente el dispositivo esté protegido. Al final, el segundo es el objetivo más importante.
Además que pasar la auditoría, obviamente la auditoría es importante, la auditoría está por una razón, pero más que pasar la auditoría, lo más importante es tener los dispositivos finales protegidos. ¿Qué problemas tenemos en las auditorías de los endpoints? ¿Sí? Pues normalmente hacer auditoría de los endpoints se va a hacer desde un sitio centralizado, no podemos tener un auditor que vaya a punto por punto a mirar que todos los dispositivos tengan el anti-malware, que todos tengan los elementos que quiere que el estándar pretende que tengan, siempre lo voy a hacer de una manera centralizada, pero aquí es donde empiezan a aparecer los problemas. Lo primero es que los dispositivos casi siempre no hay una visibilidad total de todos los dispositivos que hay en una organización. Muchas veces los dispositivos están conectados a la organización a través de un dominio y de una VPN, entran con la VPN y entran con el usuario del dominio y empiezan a trabajar. Pero si algo le pasa al dispositivo, si el dispositivo se dañó, si el dispositivo se corrompió algún archivo en algún momento, el usuario a lo mejor deja de entrar al dominio y usa el dispositivo para lo mínimo necesario. Sin embargo, el dispositivo está ahí y la organización pierde visibilidad sobre ese dispositivo. Ese dispositivo sobre el cual pierde visibilidad es el primer elemento que el auditor va a reclamar. El auditor va a reclamar, deme un inventario de todos los dispositivos que hay, muéstreme dónde están, usted cómo llega a esos dispositivos. Si yo la única alternativa que tengo para llegar a esos dispositivos es directorio activo, pues realmente estoy en un problema. Eso no es lo suficientemente confiable. El directorio activo está pensado sobre todo para controlar el acceso a recursos, pero no está pensado para que para que la administración tenga visibilidad de los dispositivos. ¿Sí? Entonces, puede pasar adicionalmente que a través del directorio activo un dispositivo que no pertenece a la organización ingrese. O sea, puede que el usuario, al usuario se le roben las credenciales y alguien que sepa, que tenga un poquito de conocimiento, logre entrar con esas credenciales a través del directorio activo desde un dispositivo que no pertenece a la organización. Entonces yo voy a tener en mi lista de dispositivos conectados al directorio activo equipos que no me pertenecen, que no son míos, que son de un espía, ¿sí? Que son de alguien que entró por otro lado, o puede ser del mismo usuario que no encontró otra forma de entrar porque su equipo se le dañó y entonces utilizó otro equipo para conectarse, entonces eso deja de ser una fuente confiable, ¿sí? Al no ser una fuente confiable, pues eso, primero, no es válido en una auditoría y segundo, es posible fuente de problemas en el cumplimiento de normativas de datos personales como las de GDPR o LGPD. ¿Sí? Por otro lado, están las posibilidades de que una organización decida hacer una administración manual de sus dispositivos remotos. Esa administración manual, pues obviamente puede ser cuando llega a cierto volumen, si tengo 10 dispositivos, pues probablemente es fácil, pero si tengo cientos o miles de dispositivos, como ocurre hoy en día en muchas organizaciones, pues va a ser muy difícil garantizar que la respuesta de una gestión manual sea eficiente, sea efectiva y refleje una realidad de la operación de esa organización que está trabajando con usuarios remotos. Entonces, acá vienen los tipos de soluciones que se pueden ofrecer. Las soluciones que nosotros tenemos específicamente, nosotros tenemos una fórmula que llamamos por lo tanto nuestra fórmula para la ciberseguridad y específicamente para este caso es tener los dispositivos seguros, ¿sí? Tener los dispositivos con herramientas que provean visibilidad, provean control, provean ciberresiliencia al dispositivo, es decir, capacidad de recuperación ante una situación inesperada y los dispositivos que tengan la posibilidad adicionalmente de sobreponerse a ataques de ransomware o de evitarlos o de mitigarlos. ¿Sí? Siempre los ataques de ransomware pueden pasar de muchas maneras. No hay un remedio que sea infalible contra todos los tipos de ransomware, pero sí tiene que existir la posibilidad de yo poder mitigar ese riesgo, de poderlo controlar y de saber qué hacer cuando tengo problemas de ransomware. Esto es una herramienta que nosotros tenemos, se llama Secure Endpoint, que tiene todos los elementos necesarios para estas cosas, para tener visibilidad, para tener control, para tener resiliencia en los dispositivos y para tener posibilidades de respuesta al ransomware. Por el otro lado, tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución que se basa en el concepto de Zero Trust Network Access, de confianza cero, es decir, de confiar lo menos posible en el usuario que se está conectando remotamente, limitar el acceso a lo mínimo necesario y controlar muy bien el acceso de esas personas. ¿Sí? Entonces, eso hace una solución ZTNA. Absolute tiene una solución muy poderosa que se llama Secure Access, de la cual vamos a hablar ahorita, y que se encarga de proteger al usuario
que está trabajando de manera remota desde una red. ¿Sí? Ya no vamos a tener una red local, una LAN, no porque la gente está trabajando por fuera. Tampoco vamos a estar en una WAN, que es una red por la cual me conecto por VPN. Eso pues obviamente pues, no tengo ninguna posibilidad de control realmente cuando mi única conexión es una VPN, sino que ya necesito algo que se conoce como una SD-WAN, una WAN definida por software, Software Defined WAN, ¿sí? Que básicamente es una red que yo defino a través de software, ¿sí? Y ese software, dentro del dispositivo hay un agente de ese software que se encarga de mantenerme conectado a esa red y de cumplir con las reglas que esa red, de garantizar que yo cumpla con las reglas que esa red tiene definidas. O sea, es como si yo tuviera mi LAN que antes tenía dentro del edificio, la LAN que tenía con un firewall, un gateway dentro del edificio, como si ahora tuviera eso extendido por todo lado, pero controlado. O sea, no es que mis usuarios se puedan conectar desde cualquier lado, sino que mis usuarios están desde cualquier lado, pero están controlados. Tienen una red que está controlada. Ese es el nuevo escenario, ese es el escenario que ofrecen las soluciones ZTNA o las soluciones SASE, es lo que ofrecen y nosotros ahí tenemos nuestra solución Secure Access. Y estas soluciones específicamente tienen elementos y tienen herramientas que nos ayudan con el cumplimiento de las normas de las que hemos venido hablando. Nosotros consideramos que para garantizar la protección de los dispositivos y para garantizar el cumplimiento de esas normas, como lo decía ahorita, pues tenemos que tener sobre todo tres cosas fundamentales en las redes o en los dispositivos que están por fuera. Lo primero es, ya hablamos de la confianza cero, dar el mínimo acceso requerido a los usuarios remotos, o sea, lo mínimo necesario, eliminar cualquier posibilidad de que el usuario tenga una entrada, cosas que él no necesita, ¿sí? Eliminar cualquier posibilidad de eso, en eso consiste la confianza cero. Y la confianza cero no solamente es que la persona tenga el acceso, sino que el contexto desde el cual el usuario se esté conectando considere ese acceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, no es normal que una persona que trabaja en Colombia de pronto se esté conectando desde Corea del Norte. O sea, eso no es normal y sobre todo si hace una hora estaba en Colombia, pues no tiene ningún sentido que esa persona se esté conectando desde un país tan remoto, ¿sí? No es normal que una persona se conecte a ciertas aplicaciones, no sé, la aplicación de despachos, la aplicación de nómina a las 3 de la mañana, ¿sí? Eso no, de manera remota a las 3 de la mañana no es normal, a no ser que haya una excepción, pero pues esas excepciones se pueden manejar, pero el comportamiento normal es que a esa hora esa aplicación no está en uso por nadie, menos de manera remota, entonces por lo tanto el acceso debe estar cerrado, ¿sí? No es normal que una persona que va a entrar a mi organización entre desde un dispositivo que no me pertenece, o sea, solamente debe entrar dispositivos que yo tengo registrados en mi red y solamente deben entrar los dispositivos que tengo registrados en mi red y que adicionalmente cumplen con los requisitos mínimos para operar en mi red. Tienen el antimalware al día, tienen los parches al día, tienen unos procesos de algunas herramientas de seguridad que yo tengo activos, ¿sí? Ese tipo de cosas yo las puedo garantizar en ese tema de confianza cero. O sea, yo no confío simplemente basado en las credenciales, yo tengo que confiar basado en que el dispositivo es un dispositivo confiable, desde el cual se está tratando, que está entrando en un contexto confiable, y eso es lo que yo tengo que implementar para asegurarme que esa persona que se está conectando de manera remota es un usuario realmente legítimo, tiene propósitos legítimos. Por otro lado, yo tengo que tener la posibilidad de visualizar esa red extendida. Yo tengo que saber dónde están mis equipos, físicamente dónde están. Tengo que tener la posibilidad de tener claro cuáles dispositivos están conectados, qué están haciendo, por dónde se están conectando, qué tráfico va por el túnel entrando a mi organización y qué tráfico va por fuera, a qué sitio se está conectando este señor. Tengo que tener toda esa visibilidad porque es súper necesario. O sea, mi SD-WAN, mi red extendida, es una red que tiene que estar tan protegida como la que yo tenía en el edificio. Tengo que tener todas las posibilidades que tenía el edificio ahora manejadas por software, pero todas esas posibilidades las tengo que tener desde afuera. Y finalmente, la capacidad de recuperarme, ¿sí? O sea, a pesar de que yo tenga todas estas cosas que me ayudan a mitigar los riesgos, siempre va a existir el riesgo, ¿sí? Siempre va a existir el riesgo de un ciberataque, de una, eh, una extracción de información. Los riesgos existen y se pueden materializar, ¿sí? Uno mitiga con estas cosas, mitiga con esto, pero si el riesgo de todas formas se materializa, yo tengo que tener capacidad de recuperación. Esa es la ciberresiliencia. La ciberresiliencia es la capacidad que yo tengo para recuperarme
de un ataque cibernético. ¿Sí? Es la capacidad que yo tengo para recuperarme, además de manera automática, en lo posible. ¿Sí? Porque lo contrario no simplemente sería resiliencia, sería no, ciberresiliencia, que es algo ya automatizado, que me permite a mí recuperarme ante ciertos eventos, ante ciertas cosas y garantizarme una protección lo más acertada posible y lo más certera posible. ¿Sí? Entonces, esos tres son los pilares que manejan las herramientas de Absolute. Como les decía ahorita, son estas dos herramientas, Secure Endpoint y Secure Access. Y esas dos herramientas, además de que me van a proteger en ese sentido, en esas tres direcciones que mencionaba ahora, pues me van a proveer los elementos necesarios para que yo pueda aprobar o pasar en una certificación. Porque estas herramientas son únicas, o sea, ¿qué es lo que probablemente de cosas, de servicios parecidos hablan otros proveedores en el mercado? Sin embargo, Absolute tiene varios elementos que los hace únicos, pero voy a hablar solamente de uno que es el más importante y que nos hace únicos. El primero es esta cosa que llamamos la persistencia. ¿Sí? La persistencia es un componente que existe dentro del hardware del dispositivo, que ya existe en el hardware de los dispositivos corporativos más o menos desde el 2005, de alrededor de 25 fabricantes diferentes en el mundo, donde están los más importantes. O sea, ahí encontrarán ustedes dispositivos de Lenovo, de HP, de Dell, de Asus, Acer, Panasonic, de los dispositivos más, de los fabricantes de dispositivos más representativos del mercado. Ellos incluyen desde hace muchos años, incluyen dentro de su hardware, en el firmware del dispositivo, un componente que se encarga, que forma parte de Absolute, o sea, es un componente fabricado por Absolute. Ese componente viene incluido ya de fábrica en el dispositivo y ese componente es el que tiene este elemento que conocemos como la persistencia y que convierte a Absolute en una solución imborrable. Al estar dentro del hardware, pues cualquier intento de violación de la solución, cualquier intento de borrar la solución, de reformatear el disco duro, va a ser contrarrestado, porque Absolute va a poder, a partir de ese componente que está en el firmware, va a poder recuperarse. Entonces es el primer elemento de ciberresiliencia, el elemento fundamental que está presente dentro del BIOS del dispositivo, está presente en el firmware del dispositivo, se activa a través de la BIOS y está presente ahí y no puede ser eliminado. Ni siquiera si ustedes actualizan el BIOS, porque los fabricantes todos tienen el compromiso, que respetan completamente, de que cualquier actualización del BIOS incluya los elementos necesarios para poderse conectar, para que el software se pueda conectar con el firmware del dispositivo. Entonces no será posible desactivar absolutamente ese dispositivo. El dispositivo va a permanecer siempre protegido y eso garantiza que todo lo que nosotros construyamos arriba de eso va a estar siempre protegido, va a ser persistente, va a ser resiliente y va a operar de una manera adecuada. ¿Sí? Eh, Hay unas funcionalidades claves para efectos de temas de auditorías. Las auditorías pues son de muchos tipos, obviamente, los cumplimientos de las normas de auditoría son de muchos tipos, pero estas soluciones de las cuales yo estoy hablando pues tienen elementos que nos ayudan muchísimo en eso. ¿Sí? Aquí voy a hablar de algunos de ellos, pero los más importantes, la primera parte es la parte del borrado. O sea, muchas veces las auditorías nos piden que cuando un dispositivo sale de la organización o se pasa de un empleado a otro, o se roban el dispositivo, porque también puede pasar, pues yo tenga la alternativa de eliminar la información que estaba en ese dispositivo que tenía cierto usuario antes de que un usuario distinto reciba esa información. Y de garantizar, demostrar que ese borrado fue un borrado seguro, fue un borrado que cumplió con un estándar que demuestra que dentro de ese dispositivo no quedó ninguna información que pueda ser recuperable por la persona que recibe el dispositivo. ¿Sí? Absolute tiene un borrado seguro, un borrado que cumple con las normas NIST, que es el estándar de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Es un borrado seguro y Absolute emite el certificado. O sea, Absolute, cuando ustedes mandan un borrado a un dispositivo, que hay varios tipos de borrado, cuando ustedes mandan un borrado a un dispositivo, ese borrado se completa, Absolute va a emitir un certificado que demuestra que ese equipo, la información que existía en ese equipo, se dispuso adecuadamente y, por lo tanto, el equipo puede salir de la organización sin ningún riesgo para la organización. El otro elemento es la geolocalización. Absolute puede geolocalizar los dispositivos para saber dónde están, pero no solamente geolocalizarlos, eso puede ser una labor que puede ser relativamente sencilla, sino mantener el historial de esa geolocalización. Entonces yo tengo evidencia de todos los movimientos que ha tenido un dispositivo. Y si ese dispositivo ha salido de áreas que yo quiero controlar, ¿sí? Pues Absolute va a generar las alertas, que son evidencias de que estoy monitoreando
y garantizando que ese dispositivo siempre está en sitios seguros, ¿sí? Entonces, sitios físicos seguros. Entonces, yo puedo de esa manera lograr que pues, con esta evidencia podemos demostrar que estoy haciendo un seguimiento adecuado de la geolocalización del dispositivo. Absolute tiene adicionalmente en Secure Endpoint, en la solución Secure Endpoint, tiene la posibilidad de proteger y de monitorear los datos que se dejan residentes dentro de un endpoint, ¿sí? De esa manera yo aseguro que mis normas que tengo de respeto de la información sensible, como información personal, información financiera, normas GDPR o LGPD, Absolute puede monitorear esas normas, tiene los estándares ya definidos para monitorear que la información que está dentro de un dispositivo cumple con esas normas. Es decir, que dentro de un dispositivo no se va a dejar, por ejemplo, un archivo que tiene números de tarjetas de crédito o un archivo que tiene un PDF que está protegido por un password, ¿sí? Eso pues obviamente es información que uno descarga de internet, la puede tener un rato ahí, pero la debe borrar porque es información que es fácilmente violable. Entonces, ese tipo de cosas Absolute las puede monitorear. Las normas GDPR, Absolute las tiene implementadas, ya tiene el patrón respectivo, pero si ustedes tienen alguna norma o alguna cosa que quieran monitorear dentro del dispositivo, pues van a poderlo hacer a través de esta solución. Esto va más allá de un DLP, o sea, ustedes seguramente habrán escuchado las soluciones DLP, que las soluciones DLP están monitoreando el tráfico que sale de una organización para garantizar que no salga información inadecuada a través de la red, ¿sí? Sin embargo, el problema que hay con el DLP es que primero el DLP generalmente no lo activa para absolutamente todo porque sería una carga altísima para el tráfico de una red, sino que lo activa para ciertos sitios, o mejor, ciertos sitios los deja por fuera del DLP. De esos sitios generalmente son redes internas y de esos sitios se puede descargar información que se puede dejar dentro del dispositivo. Y una vez está dentro del dispositivo puede permanecer ahí y si esa información permanece ahí por mucho tiempo, pues puede ser eh, utilizada con los propósitos. O sea, cada día que permanezca ahí es un día más de riesgo de que esa información sea expuesta. Entonces, por lo tanto, existe dentro de Absolute este módulo que permite, a través de ciertos patrones, recorrer el disco y verificar que información sensible no resida dentro del disco, ¿sí? Absolute adicionalmente permite la creación de patrones adicionales, ¿sí? Si alguien quiere monitorear algo más o tiene una norma específica que le pide monitorear cosas específicas, pues se puede crear esa norma, existe la posibilidad de crear los patrones adicionales y de esa manera monitorear esa información, ¿sí? Otra información, otras cosas que nos ayudan con las auditorías desde Absolute. Eh, ya hablamos de los datos sensibles, pero la parte del inventario, o sea, yo tengo control de lo que hay en los dispositivos todo el tiempo, ¿sí? Yo puedo saber qué cosas hay dentro del dispositivo, tanto hardware como software, como ya hablamos de la ubicación y los datos sensibles. Pero eso me garantiza a mí poder tener control del hardware y el software que está instalado dentro de los dispositivos, no importa si están conectados al dominio o no, eso es lo importante acá. Al yo tener ese control, esa visibilidad de lo que hay dentro de los dispositivos, pues puedo quitar aplicaciones que no requiera, puedo asegurarme que las aplicaciones estén en la versión que requiero, puedo desinstalar eventualmente aplicaciones que no necesite o que vayan en contra de alguna norma que yo tenga en la organización, de una norma que debo auditar, ¿sí? Entonces, este inventario que se está actualizando todo el tiempo y que se hace de manera automática y que no depende del directorio activo, no depende de que la persona esté conectada a la red de la organización, simplemente está actualizándose cuando el usuario se conecta a Internet, en ese momento se actualiza. Entonces, esa información siempre está al día, está lo más al día posible y le permite a la organización tener auditado, tener controlado lo que hay dentro del dispositivo, en hardware como en software. Por otro lado, tenemos la posibilidad de verificar que los dispositivos que se conectan a la organización cumplan con requisitos que la organización requiere y que debe cumplir según las normas de auditoría a las cuales se acoge, ¿sí? Yo puedo controlar, crear una norma una regla dentro de Absolute Secure Access para evitar que dispositivos que tienen el antimalware desactualizado, dispositivos que tienen la VPN desactualizada, dispositivos que tienen algún componente
lo que les hace falta algún componente o que cierta aplicación no está operando, yo puedo verificar eso y garantizar que solamente los dispositivos que cumplen con ese estándar se conecten en la organización. Si no cumplen, los voy a detener, los voy a frenar, los voy a dejar conectar, los puedo dejar en cuarentena, los puedo dejar aislados, pero de esa manera yo voy a evitar que cualquier dispositivo, que se use cualquier dispositivo para entrar a mi red. Voy a permitir que solamente se entre a mi red desde dispositivos que yo tengo completamente identificados y que cumplen con ciertas características que considero que deben cumplir. Entonces, ejemplos de regulatorios, de cumplimiento regulatorio con Absolute que se pueden hacer prácticamente de manera automática. ¿Sí? Eh, ya hablamos de las normas PCI, del borrado, de la visibilidad de los dispositivos, pero el Secure Access, pues yo puedo, les decía ahorita de la parte de controlar el dispositivo que se conecta, pero también puedo proteger la navegación desde el browser. O sea, yo les decía antes que a veces existe la posibilidad de que la persona entre a sitios peligrosos desde el browser y que esa información, que eso me genere a mí un problema. Secure Access me permite a mí evitar, mitigar el riesgo de que una persona navegue a sitios peligrosos o que cuando esa persona navegue a sitios peligrosos lo haga en un ambiente controlado. ¿Sí? Hagan de cuenta ustedes que si yo voy a mandar a una persona no sé, lo voy a mandar en una moto a cierto sitio, pues yo puedo mandarlo simplemente a la moto para que vaya, ¿sí? Porque si es un sitio aquí cerquita, a la esquina, va a ir despacio, no hay ningún problema, no hay tráfico de automóviles, le puedo mandar así, listo. Pero si la persona va a salir, pues yo prefiero ponerle un casco, ¿sí? Prefiero ponerle un chaleco. Incluso hoy en día existen trajes que se convierten en un airbag automáticamente ante un accidente. ¿Sí? Puedo proteger a esa persona, o sea, lo que quiero es proteger a esa persona cuando esa persona va a estar en una situación de riesgo. Igual podemos hacer con el navegador. ¿Sí? Cuando la persona navega a sitios conocidos, pues no tiene que ir a ninguna protección en especial, simplemente son sitios que son seguros, sitios que están a lo mejor dentro de mi organización y pues no hay ningún problema, va a ir allá. Pero si la persona va a entrar a sitios peligrosos, yo puedo también decirle, no, usted no puede ir allá, puedo cerrarlo, o si la persona necesita entrar a sitios que eventualmente pueden llevarlo a sitios peligrosos, pues puedo decirle, listo, puede navegar allá, pero su navegación la voy a tener controlada. ¿Qué significa eso? Que la navegación no se va a ejecutar, o sea, cuando él abra esa página del sitio desde el browser, la página no se va a abrir en el dispositivo, sino que se va a abrir en un contenedor remoto y todo el código que tenga esa página se va a ejecutar dentro de ese contenedor, por lo tanto no va a generar, no existe posibilidad de que genere malware o que descargue malware en el dispositivo. Si lo descarga, lo va a descargar en ese contenedor y allá se va a quedar y cuando la sesión termine, cuando el usuario cierre esa ventana, lo que va a pasar es que Absolute destruye ese contenedor y esa navegación desapareció. ¿Sí? Entonces, eso protege, eso evita que las personas puedan descargar involuntariamente un adware o un malware desde en su proceso de navegación. Eso es algo que se conoce en una metodología, una tecnología que se conoce como Remote Browser Isolation y Absolute tiene una implementación muy poderosa a ese nivel. Eso también nos ayuda en el caso de las auditorías, a responder la pregunta de cómo protejo yo la navegación de los usuarios que trabajan de manera remota. ¿Sí? Esa pregunta me la van a hacer y yo tengo que tener algún elemento que me demuestre que la navegación cuando esa persona está trabajando de manera remota se cumple, se hace de una manera segura. ¿Sí? Entonces, como ven, existen muchos ejemplos, muchas posibilidades que tenemos para hacer con Absolute para el cumplimiento de esas auditorías. ¿Sí? Al final, ¿cuál es el estado óptimo? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos o que queremos garantizar que tenga una organización como estado óptimo de ciberseguridad? Obviamente, todos estos elementos son muy críticos, son muy necesarios, pero aún con todos estos, pues puede haber ataques. Todas estas cosas lo que hace es minimizar riesgos y por eso es tan importante este elemento que mencionamos acá de la ciberresiliencia. O sea, debemos tener obviamente, tecnología de antimalware en el dispositivo. El dispositivo tiene que estar encriptado. Es muy importante que los dispositivos estén encriptados. Es muy importante que tengan herramientas que me permitan hacer monitoreo de datos sensibles, sobre todo en dispositivos que están en la calle, que están siendo utilizados por usuarios que pueden estar conectados a redes peligrosas o que pueden estar, o dispositivos que pueden robar. Es muy importante que tengan una solución
de Zero Trust Network Access para que todo el acceso de esta persona se haga de manera protegida. Es muy importante que yo tenga gestión y que tenga posibilidades de visibilidad detallada de lo que esta persona está haciendo y de lo que ocurre en ese dispositivo. Y finalmente, es muy importante que yo cuente con este elemento en el mismo dispositivo, la ciberresiliencia. ¿Sí? La ciberresiliencia es la que me va a permitir a mí recuperarme ante una situación peligrosa y tengo que tenerla en el dispositivo. Muchas empresas piensan, esto les suena a plan de continuidad de negocios, ¿sí? O a un disaster recovery plan. Eso le suena a eso, el tema de ciberresiliencia, pero eso casi siempre está pensado en los sistemas centrales o hacia los sistemas centrales. Tengo que tener elementos allá, un backup, tengo que tener un centro de cómputo alterno, tengo que tener una cantidad de elementos que hacen que yo me pueda recuperar en una situación de desastre o una situación de ataque y un plan para eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el dispositivo? La gente siempre menosprecia el dispositivo porque el dispositivo es un computador que vale $2.000 y que por lo tanto, pues, ahí lo que pasa ahí no es tan importante. Lo que pasa ahí es supremamente importante. Como les decía ahorita, el dispositivo es el punto de entrada y lo tenemos que tener protegido con todos estos elementos y con las capacidades de recuperación necesarias, sobre todo de la misma protección, de la misma seguridad del dispositivo. Entonces ahí entra para nosotros el tema de la autorreparación, ¿sí? De cómo logramos que los elementos de seguridad se autorreparen automáticamente. Esto es otra cosa que muy probablemente en una auditoría vayan a pedir. Van a preguntar, ¿usted cómo hace para garantizar que si alguien le desactiva el anti-malware, ese equipo sigue protegido? ¿Sí? ¿Cómo hace para garantizar eso? ¿Cómo hace para garantizar que si alguien desinstala el anti-malware de un dispositivo, ese equipo sigue protegido? ¿Cómo hace para garantizar que si alguien desactiva el BitLocker, el equipo siga encriptando a pesar de que hubo un usuario que se tuvo las mañas, sucedió a la posibilidad de desactivar el BitLocker en ese dispositivo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza usted que en ese dispositivo el anti-malware está con las versiones correctas, está al día, tiene la firma del anti-malware reciente? ¿Cómo garantiza usted esto? Y aquí es súper importante este concepto, la autorreparación. La autorreparación es la que me permite a mí garantizar que esas aplicaciones que yo mencioné, el anti-malware, el BitLocker, estén protegidas, estén con las versiones que deben estar y que todo eso se pueda hacer de manera automática. ¿Sí? Absolute Secure Endpoint tiene la posibilidad de gestionar esas aplicaciones, de estar monitoreando esas aplicaciones y si se da cuenta que un anti-malware lo desinstalaron, se corrompió, lo borraron del dispositivo, en una instalación de una imagen se perdió o se quedó en una versión antigua y nadie lo volvió a actualizar. ¿Qué va a hacer Absolute? Absolute, que está residiendo en el dispositivo y que está protegido por el firmware del dispositivo, Absolute se va a dar cuenta que ese anti-malware se desactualizó, ¿sí? O se corrompió y lo puede, pues fuera de que va a alertar que esa situación está ocurriendo, Absolute puede eventualmente reinstalar automáticamente ese software. ¿Sí? Entonces ustedes le van a contestar al auditor, yo tengo una herramienta que me permite a mí garantizar que si alguien desinstala el anti-malware, Absolute me lo va a volver a poner activo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, y fuera de eso no depende del fabricante, porque muchos dicen, no, es que yo tengo una consola de no sé qué fabricante de anti-malware y ellos me lo eh, instalan automáticamente. Resulta que esa consola requiere un acceso por VPN, una cantidad de cosas que probablemente no siempre estén activas. En el caso de Absolute, como está persistente dentro del firmware desde el dispositivo, él va a detectar la situación en el mismo dispositivo y automáticamente va a generar la actualización desde el mismo dispositivo. ¿Sí? Entonces, Absolute, ¿qué va a hacer? Va a coger, cuando ustedes le activan esta funcionalidad en Absolute, ustedes le entregan a Absolute el instalador correspondiente de ese software y Absolute se da cuenta que el antimalware está fallando y Absolute lo va a reinstalar en ese dispositivo. ¿Sí? Además del tema de la certificación de la auditoría, pues también es muy útil en casos de ataque, especialmente de ransomware. Cuando hay un ataque a un dispositivo, lo primero que hace el atacante es desactivar el software de antimalware, porque es el que lo detectaría a él, o es el que se va a encargar de desactivar las cosas que él ponga en el dispositivo. Este antimalware, él lo desactiva, ¿sí? Es un hacker, es una persona que tiene un conocimiento técnico altísimo, logra darse las mañas para desactivar el antimalware y el antimalware se queda desactivado y
Mientras está desactivado, el atacante puede hacer lo que quiera. Yo en mis sistemas centrales, en mi consola, me voy a demorar, puede ser que hasta meses en darme cuenta de que el antimalware dejó de funcionar en ese dispositivo y voy a generar o abrir las puertas a un problema de ataque. Absolute se va a dar cuenta de eso inmediatamente y lo va a volver a activar. Y el antimalware cuando esté activo nuevamente y se dé cuenta que descargaron, no sé, un malware dentro del dispositivo, pues inmediatamente lo va a detectar y va a actuar sobre eso. Entonces, como ven, esta herramienta de resiliencia de aplicaciones es una herramienta súper poderosa para este aspecto. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo hicimos un análisis sobre todo el parque de dispositivos que tenemos en el mundo, que son alrededor de 600.000 dispositivos en todo el mundo conectados al centro de monitoreo de Absolute y encontramos que las que tenían activada la parte de resiliencia, las consolas que tenían aplicada la parte de resiliencia, tenían más del 90% de sus aplicaciones siempre activas, de sus aplicaciones de seguridad, siempre activas y siempre funcionando. En cambio, las que no lo tenían, había casos en los que había aplicaciones que llevaban apenas el 40% de compliance, es decir, apenas el 40% de los dispositivos tenían esa aplicación activa. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda a mí a proteger de una manera muy poderosa los dispositivos y me va a ayudar a responder esta pregunta de la auditoría. Eh, Adicionalmente, pues a estos temas de la autorreparación y la autosanación, pues Absolute tiene una serie de reportes creados desde la misma consola o incluso reportes creados como servicio que pueden hacer análisis de lo que ocurre en el endpoint, de todo lo que está generado, de todo lo que ha pasado en un endpoint. Absolute monitorea hasta 175 eventos diferentes de lo que puede ocurrir en un endpoint y puede generar reportes de cómo está el cumplimiento de esos diferentes endpoints en diferentes aspectos, ¿sí? Diferentes aspectos relacionados con la seguridad del dispositivo, con la operación del dispositivo. Todos esos reportes se pueden generar. Se pueden generar reportes desde la misma consola del usuario. Hay una serie de reportes que nos ayudan en esas como evidencias para el cumplimiento de ciertas normas, como les decía yo, a través de Absolute como tal, Absolute como centro de monitoreo, está en capacidad de generar reportes adicionales, algunos como servicio, que pueden dar un detalle muy alto de lo que está ocurriendo con los dispositivos y me pueden ayudar a entender mucho mejor la situación de los dispositivos, ¿vale? Quería muy rápidamente mostrarles las consolas de las soluciones. No sé si no estamos de tiempo, creo que alcanzó a mostrarles algo. No sé si hay alguna Sí, sí, pregunta antes. sí, tenemos bastantes preguntas, pero yo creo que si quieres, bueno, vamos a ver porque de repente algo de esto lo podemos mostrar en la consola, si quieres para Vale, hacerlo un poco más dinámico. ok. Nos preguntan aquí, ¿cómo se hace para desinstalar una aplicación de un dispositivo? Porque no he visto esa opción en la consola. Bueno, o sea, en Absolute como tal no tiene una opción que diga yo permito desinstalar un software específico. ¿Sí? Sin embargo, hay scripts que permiten desinstalar ciertos paquetes de instalación y se pueden construir scripts para desinstalar otras aplicaciones siempre que esas aplicaciones pues tengan un script de desinstalación. Adicionalmente, Absolute siempre informa el path donde una aplicación está instalada. ¿Sí? Hay muchas aplicaciones que se instalan, pero no tienen componentes de registro, no tienen componentes adicionales que desinstalar, simplemente está todo en una carpeta determinada del dispositivo. Absolute puede, a partir de la información que recolecta de la aplicación, borrar tiene una opción que te permite entrar a borrar todo el contenido de una carpeta y a borrarlo completamente. Ya la voy a mostrar, espérate a ver si logro, aquí está. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Entonces aquí está. Básicamente está la consola de Absolute, de Secure Endpoint, de la parte de Secure Endpoint, que les muestra cómo está el parque de dispositivos, cómo están los diferentes elementos, los elementos más críticos, como por ejemplo
la encripción, el anti-malware, cómo está, ¿sí? Entonces esto me ayudaría, por ejemplo, si yo tengo que garantizar en mi auditoría que todos los equipos tienen un anti-malware, pues aquí tengo un paquete de dispositivos sobre los cuales tengo que actuar, ¿sí? Acá tengo lo mismo para la parte de encripción y lo mismo para la parte de application resilience, o sea, las aplicaciones que tengo que tener protegidas para cumplir con alguna norma. Entonces aquí me va a mostrar eso y me va a ayudar a definir qué acciones debo tomar sobre ese dispositivo. Ahora, para la pregunta que nos hacían, yo puedo siempre saber acá en los dispositivos, vamos, si yo tengo acá un dispositivo y ese dispositivo, eh, digamos que estoy en este dispositivo que está acá se conectó, acá tengo yo la información de toda la información de ese dispositivo, desde dónde se conectó, cuándo fue la última vez que se conectó, qué anti-malware tiene, todo ese detalle, y acá tengo yo las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo. ¿Ve? Acá siempre tengo yo el detalle de en qué carpeta está instalada esa aplicación. Siempre lo tengo acá y yo podría eventualmente, si es una aplicación para la cual yo no tengo un desinstalador, pero necesito borrarla, yo puedo coger este pad que está acá, ¿sí? Copiarlo e ir a borrar y generar el borrado de esa carpeta. Yo puedo irme acá, digo acá eliminar archivo, puedo meterlo acá y él me va a borrar todo el contenido de esa carpeta y me va a dejar esa aplicación por lo menos inutilizable. ¿Sí? Me la va a dejar inutilizable por lo menos mientras te encuentro una mejor estrategia para borrar. Pero de todas formas acá en los scripts tengo una serie de scripts ya creados para desinstalar ciertas cosas. Por ejemplo, acá tengo un instalador de Chrome, otro desinstalador de Firefox, otro de HP, otro de Ivanti, ¿sí? Y aquí tengo otros que han sido creados posteriormente, como por ejemplo el VM Web Player, el Workspace ONE, el SCM, son desinstaladores que están ya creados y que básicamente lo que hacen es utilizar la misma tecnología de la aplicación para desinstalar la aplicación específica del dispositivo. Entonces tengo esas dos alternativas para desactivar una aplicación de un dispositivo. Acá está la parte que yo les mencionaba ahora de los dispositivos en los cuales yo necesito monitorear eh, datos sensibles. ¿Sí? Yo necesito detectar si un dispositivo está cumpliendo o no con las normas de los datos sensibles. Pues acá tengo yo la posibilidad de ver qué reglas no se están cumpliendo en un determinado dispositivo, por ejemplo este archivo que está acá en un dispositivo no está cumpliendo con información financiera. Si yo abro acá el archivo, acá me va a dar la lista de cosas que tienen información financiera. O sea, que hay unos que tienen identificación personal, otros que tienen números de tarjetas de crédito, ¿sí? Si yo le doy clic acá, pues acá me va a mostrar, no me muestra el número completo, pero me muestra que el patrón que él identificó y me da la opción de darme cuenta de que dentro de este dispositivo está guardándose información que puede ser sensible. Yo puedo eliminar ese archivo acá directamente o puedo pues ya ponerme de acuerdo con el usuario para eliminar para que él elimine esa información o disponga de ella adecuadamente. Absolutamente está monitoreando estos cambios eh, y si alguien y pues cuando obviamente se genera un archivo que guarda esa información, pues lo va a alertar acá. ¿No? ¿Había alguna otra pregunta sobre Secure Endpoint, David? Sí, de hecho, sobre Secure Access, nos preguntaba si Secure Access es un producto distinto. Sí, Secure Access es un producto distinto, es un producto, o sea, Secure Endpoint es el producto que protege lo que hay dentro del endpoint. Secure Access es un producto que se encarga de la protección de la navegación, como les explicaba yo en la sesión. Secure Access es un producto que se encarga, es una solución ZTNA, básicamente, en la que yo instalo unos servidores y esos servidores se encargan de definir las reglas de acceso. Yo ahí defino las reglas de acceso y instalo unos clientes en un dispositivo, esos clientes se conectan a esos servidores y van a utilizar esas reglas, van a usar esas reglas para conectarse a los diferentes sitios que tengan permitidos. O sea, es como una VPN, digamos, pero muchísimo más poderoso que una VPN, muchísimo más elaborada y con muchísimas más posibilidades. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo tengo las posibilidades que les decía yo a ustedes de controlar el acceso de red. ¿Sí? Acá yo tengo
posibilidades, por ejemplo, para controlar que los antivirus los updates de Windows están activos. ¿Sí? Entonces, si yo habilito esta regla, por ejemplo, dispositivos que no tengan el anti-malware y los Windows updates al día, pues no se van a poder conectar a mi red. ¿Sí? O sea, esa SD-WAN de la cual hablábamos, yo le voy a prohibir que entre. O puedo esta que es de un proceso. Entonces digo, bueno, esta red esta regla me va a limitar que un determinado proceso esté corriendo. Entonces, si yo necesito que una aplicación esté corriendo en un dispositivo, yo sé cómo se llama el proceso se llama, no sé, digamos que es un proceso de Absolute, se llama CTES. Yo puedo verificar que ese proceso CTES esté corriendo y si no está corriendo en ese dispositivo, quiere decir que ese dispositivo no tiene enrolado Absolute, entonces por lo tanto no lo voy a dejar entrar a mi consola, no lo voy a dejar entrar a mi red. Tienen que primero instalarle la protección de Absolute para poder garantizar que ese dispositivo puede conectarse a mi consola. Igualmente puedo validar inclusive desde un valor en el registry, ¿sí? O que un determinado firewall lo tenga yo instalado. En fin, las posibilidades acá son infinitas. Son más de 100 variables que yo puedo controlar al momento de la conexión y eso me va a permitir a mí delimitar muy bien los dispositivos que se van a poder conectar a la red, ¿sí? Que se van a poder conectar activamente a trabajar en la red. Igualmente puedo definir políticas, ya cuando las personas entran a la organización, yo acá puedo definir políticas de acceso. Tengo la posibilidad de definir, por ejemplo, digamos que tengo unos contratistas. Estos contratistas les voy a definir a qué sitios se pueden conectar. O sea, les voy a decir acá, estas personas solamente pueden entrar a esta dirección, ¿sí? A la 10517 pueden entrar a esa dirección. Si no intentan entrar a esa dirección, entonces le voy a decir a cuáles definitivamente les tengo que bloquear. Le voy a bloquear el tráfico a cualquier red que corresponda a esta, que es mi red interna, ¿sí? Y otro intento le voy a desplegar un mensaje que diga, eh, el acceso está denegado. Ya si es una red, es una cosa externa, pues lo voy a mandar a, al tráfico afuera de Internet. Entonces primero bloqueo todos mis sitios, ¿sí? Todos mis sitios internos y luego solamente le di acceso a un sitio específico y luego ya pues si él quiere entrar a Internet, pues aquí sí no le voy a limitar nada, lo dejo entrar a cualquier sitio en Internet que él quiera, ¿sí? Eso es una regla, es un ejemplo de regla. Yo podría adicionar una regla, por ejemplo, que diga, bueno, solamente a los sitios que sean de reputación de bajo riesgo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al meterle aquí el tema de la reputación de bajo riesgo, pues voy a poder controlar que la persona no entre a sitios que puedan ser peligrosos. ¿Listo? Buenísimo. Sí. Entonces, Mira, dale, sí, sí, mira, es que tenemos varias preguntas aquí, entonces me gustaría que sí puedes ir mostrando a medida que vas respondiendo, estaría buenísimo. claro. Aquí me dice, ¿cómo se configura la autorreparación? Entonces, un poco más de Secure Endpoint. Bueno, entonces en Secure Endpoint básicamente lo que yo tengo es un módulo que se llama Resilience, el Application Resilience, y acá tengo una lista de aplicaciones que Absolute puede, en las cuales tiene acuerdo con los fabricantes y puedo configurar esa autorreparación. Entonces yo acá le digo, por ejemplo, que supongamos que yo tengo Trellix, ¿sí? Tengo Trellix, el Endpoint, el Security Agent, y yo lo voy a configurar acá para que Absolute lo proteja. Entonces acá le voy a decir cuál es el rango de versiones que voy a trabajar con una versión 36, ¿sí? Y entonces le voy a decir aquí tengo de la versión 36 punto asterisco en adelante es lo que deben tener los dispositivos. Cualquier informe versión superior está ok, ¿sí? Eh, Voy a verificar que el agente esté activo antes de permitir la conexión, ¿sí? Puedo verificar esto. Y acá le voy a decir, bueno, si alguna de estas condiciones falla, informe, prepare y actualice, ¿sí? Y reinstale, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo acá le voy a entregar mi instalador o lo voy a alojar en una carpeta mía, ¿sí? Le puedo decir acá, bueno, acá le voy a entregar el instalador, le voy a dar aquí el browser y le voy a dar pues el instalador que sea. Él me va a permitir aquí cargarlo. Y entonces cuando yo lo cargue acá, él lo va a tener listo cuando el dispositivo esté fallando o alguna cosa, pues va a descargar este instalador y lo va a instalar en ese dispositivo automáticamente, ¿sí? Él va a detectar que si el antimalware, el Trellix, está en esta versión o superior, si no está en esa versión o superior, o si el antimalware está fallando, o si, por ejemplo, no se tiene el servicio corriendo,
Absolute va a intentar inicialmente reparar, ¿sí? Que reparar es básicamente reiniciar el servicio y si eso no funciona, va a reinstalar y lo va a hacer de manera automática. Buenísimo. Aquí nos pregunta Lourdes, hola, estaba revisando la información sobre la cual Absolute Lenovo lo que es Absolute y Lenovo en sí. Todas sus características, igual complementando con la exposición de hoy día, pero tal vez tiene algún demo para ver precisamente cómo se visualiza la consola, los alcances de las diferentes licencias. Me gustaría ver los funcionamientos y si se puede integrar tal vez con algunas soluciones anti-malware o es agnóstico a marcas. Perfecto, Lourdes. Mira, de hecho no lo había comentado porque generalmente lo comento al final de cada evento, pero sí tenemos licencias de pruebas disponibles para las personas que nos asistan, que asistan a los eventos. Solamente tienes que escribirnos un correo contactándonos, puedes responder a cualquiera de los correos que te lleguen con la invitación o al que te dejamos al final de la presentación y con mucho gusto agendamos una sesión para asignarte las licencias que necesites por un tiempo determinado, obviamente, y puedas probar así toda la solución. ¿Sí? Eso sin ningún costo absolutamente. Ok, tenemos por ahí otra. Ajá, ¿cómo limito la navegación a sitios confiables? Bueno, entonces, la navegación básicamente se limita desde Secure Access. Ahorita ya vimos una regla en la cual yo limitaba la navegación a sitios dentro de mi red. ¿Sí? Yo puedo limitar, ya digamos, puedo tener aquí una regla que limita un poquito más la navegación a ciertos sitios. Bueno, aquí estoy solamente en red interna. Y en sitios ya no tan peligrosos, pues yo puedo, acá defino básicamente reglas en las cuales digo a qué sitios quiero llegar, a qué sitios le quiero permitir. Todo esto lo hago acá en Secure Access. ¿Sí? Ahora, si ustedes no tienen, si el cliente no tiene Secure Access y tiene Secure Endpoint, desde Secure Endpoint también puede limitar la navegación. Básicamente, no la puede limitar, realmente no es Secure Access el Secure Endpoint el que la limita, sino el firewall de Windows. Aquí dentro de Secure Endpoint existen scripts que me permiten crear reglas en el firewall. ¿Sí? Yo acá tengo scripts creados que me permiten crear reglas en el Windows Firewall. ¿Ves? Esas reglas básicamente me permiten ejecutar los scripts relacionados con el firewall y crear reglas allá que van a limitar esa navegación. ¿Sí? Obviamente esas reglas en el firewall del dispositivo pues no son tan poderosas como lo que yo puedo hacer a través de Secure Access. Lo ideal es que las organizaciones tengan Secure Access y aquí puedo limitar de muchísimas maneras esa navegación. Buenísimo. Dice, ¿cuáles son los requerimientos para configurar el ZTNA? Básicamente, el ZTNA requiere unos servidores. Esos servidores pueden ser virtuales, ¿sí? O pueden estar en la nube si ustedes deciden contratar con la solución nuestra, o sea, la solución del cloud nuestro, pues podemos implementar estos servidores en el cloud nuestro y desde ahí manejar. ¿Sí? Básicamente se requieren 6 servidores, ¿sí? Unos para el tema de la conexión, otros para la parte de publicación de la información, otro para la parte de manejo de los reputación y uno para la bodega de datos. Esos servidores, básicamente Absolute los configura, instala este producto y se los entrega a ustedes. Si ustedes lo quieren, esta instalación puede ser on-premise o puede ser cloud, como lo mencioné ahorita. Perfecto. Nos preguntan por acá, ¿hay manera, que esta está relacionada con la primera que nos hicieron, ¿hay manera de revertir lo que ya se eliminó o se desinstaló referente a lo mencionado en el apartado aplicativo? No, una vez se desinstala, no hay forma de revertir. Ujú. Perfecto. Eh, ¿cómo Axon soporta la recuperación de dispositivos robados o perdidos para cumplir con auditorías de seguridad y mantener control de activos corporativos? Está un poco Bueno, como lo cerca, ¿no? Absolute, sí, Absolute puede permitir manejar equipos que han sido robados. ¿Sí? Puedes crear o hacer un seguimiento de un dispositivo que está ausente. Simplemente acá Absolute se pone a monitorear ese dispositivo y cuando aparezca, tan pronto aparezca, va a generarte una alerta sobre ese dispositivo que se desapareció. O si el dispositivo ya fue robado, pues yo puedo crear un informe del dispositivo robado. Acá obviamente tengo que incluir un informe a la policía, una denuncia policíaca
y incluir todos los detalles de la denuncia y de lo que ocurrió con el robo. Y autorizo a Absolute para que de ahí en adelante Absolute se encargue de monitorear ese dispositivo y si el cliente autoriza de instalar software adicional que puede recolectar evidencia que le va a servir a la policía para recuperar el dispositivo. Esa evidencia no se le entrega al cliente, se le entrega a la policía. Por eso es que se pide que haya primero una denuncia policíaca para poder hacer este proceso. Listo. Acerca de la gestión de parches, Juan Carlos. Bueno, la gestión de parches Absolute puede actuar. Primero, pues hay reportes que le permiten saber cómo están los parches en un dispositivo. Y acá tenemos varios reportes que nos permiten saber cómo está los parches de Windows en los diferentes dispositivos o vulnerabilidades reportadas en ciertos dispositivos. Acá tenemos ese detalle. ¿Sí? Podemos saber cuáles son los parches que están aplicados en cada uno de los dispositivos y si hay actualizaciones pendientes. Absolute aquí va a reportar estos datos. Por ejemplo, acá está el tema de la actualización. ¿Sí? Pero pues el parche obviamente tiene que llegar a través del Windows Update. Absolute puede ejecutar el parche, puede instalarlo. ¿Sí? Si es necesario, lo va a hacer pero se va a hacer a través de la ejecución de scripts. O sea, si por ejemplo yo tengo unos equipos a los que necesitan un parche y esos equipos no estoy pudiendo llegar por el directorio activo por cualquier razón, yo puedo seleccionarlos acá, por decir algo, tengo estos 3 dispositivos que necesito actualizarles algo, acá le doy ejecutar script y acá puedo mandar a ejecutar el instalador de un exe o un MSI para actualizar esos parches. Esto es súper importante, importantísimo, porque muchas veces vemos cómo los parques dispositivos están totalmente desactualizados, inclusive sabiendo que ya esas vulnerabilidades encontradas se notificaron, se publicaron y están ahí disponibles solamente para que los ciberdelincuentes las aprovechen, ¿no? Ya con los parches de seguridad disponibles para instalarse y ni siquiera los han instalado porque, como dice Juan Carlos, de repente o no han lanzado la instalación o no lo encuentran por directorio activo. Entonces, eso es una brecha de vulnerabilidad increíble porque solamente hace falta un solo dispositivo que esté desprotegido y por el cual accedan para que se pueda materializar cualquier tipo de ataque. Nos preguntan por aquí, cuando se realiza una inmovilización por robo, al retirarlo de la licencia, ¿esta sigue con la persistencia como robado? Es decir, No, ¿sigue la persistencia de Absolute o como tal debo tenerlo siempre en el licenciamiento? sí, el equipo robado, si tú lo bloqueaste, tú puedes bloquear un dispositivo acá digamos que selecciono este dispositivo y lo quiero bloquear, yo lo puedo bloquear para que nadie lo pueda utilizar, ¿sí? Puedo inmovilizar por acá, lo mando a inmovilizar y lo que el usuario lo va a ver en su pantalla es básicamente un equipo que no puede utilizar. El equipo va a estar completamente bloqueado, va a estar completamente inutilizable. ¿Sí? Ese equipo no se le puede quitar la licencia. Si yo desenrolo ese equipo a través de este comando dar de baja, pues básicamente ese equipo va a perder el control de Absolute, va a perder el bloqueo porque Absolute lo que hace es, cuando se da de baja un dispositivo, es desinstalar Absolute de ese dispositivo, dejar nuevamente el firmware inactivo y esa licencia queda disponible para ser utilizada en otro equipo. ¿Sí? O sea que si queremos seguir protegiendo o seguir bloqueando un equipo que está robado, es necesario mantener la licencia. Ok. Bueno, y hablando de robar, Juan Carlos, ya nos robamos 10 minuticos de nuestros queridos asistentes. No sé si quieres complementar con algo más. Hasta ahorita, hasta aquí tenemos las preguntas. Si quieres complementar para ir cerrando, para que nuestros No, asistentes finalmente seguramente... lo único que quería mostrarles es que además de lo que vimos aquí en Secure Access de toda la navegación, esto provee una gran visibilidad de lo que está ocurriendo con su red. ¿Sí? Absolute provee un nivel de detalle único sobre todo lo que ocurre en la red de un dispositivo, de una organización, en la SD-WAN, como mencionaba. ¿Sí? Les va a mostrar desde el tráfico total, desde dónde se están originando las conexiones, a dónde están llegando, visibilidad total del dispositivo, hasta visibilidad a nivel de dispositivo. ¿Sí? Saber dónde está un dispositivo, quién lo tiene, qué cosas han ocurrido con la red de ese dispositivo, a qué sitios ha entrado, todo ese historial lo puedo tener. Entonces, Absolute permite eso y les va a dar una gran visibilidad de lo que hay en los dispositivos.
Eso era todo lo que tenía para contarles. Quería pues obviamente dar las gracias por la atención, por el tiempo, por las preguntas realmente interesantes y quedo atento a cuando quieran hacer una prueba de concepto o una instalación en sus equipos. Ahí quedamos pendientes para ayudarles en ese proceso. Bueno, gracias Juan Carlos por tu modestia. Sé que esto no es todo lo que tienes para contar. Cuando lo dices así, sé que eso no es cierto. Sin embargo, bueno, es lo que el tiempo nos permite, ¿no? Sí, para Me hoy. uno a sí, para hoy, ¿no? Me uno a las palabras de Juan Carlos. Quisiera invitarlos muy cordialmente a nuestro próximo evento. Van a estar recibiendo invitación, por supuesto, que es el evento de ransomware. Va a ocurrir la próxima semana. Entonces ya van a estar recibiendo la invitación para que se registren. No se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Es el último evento que hacemos este trimestre y ya el trimestre que viene venimos con más eventos de este tipo como siempre, ¿no? Pero este va a estar súper, súper, súper bueno. Aquí tienen nuestros contactos, por favor, la invitación es a que nos escriban, pónganse en contacto con nosotros. Como les comenté, para todos los participantes de nuestros eventos tenemos una cantidad de licencias limitadas, pero es licenciamiento especial para que ustedes puedan probar la solución si así lo desean por un tiempo limitado. Como nos preguntaba Lourdes, para poder ver las funcionalidades, visualizar la consola, etcétera. Y nosotros con todo gusto agendamos una cita con ustedes e iniciamos una prueba de concepto de ser necesario. También agradecerle a la gente de marketing del bueno, quienes son los proveedores especializados y que nos permiten estar en estas plataformas, en este tipo de eventos. Ellos detrás de todo esto nos proveen todo lo necesario para que nosotros podamos estar aquí frente a ustedes. Y a ustedes por su tiempo y acompañarnos el día de hoy, por toda la participación, que nos encanta cuando siempre están muy, muy participativos. Juan Carlos. Sin más, muchas gracias a ti también por habernos acompañado el día de hoy y por toda la experticia y por todo lo que nos dijiste y por todo lo que nos dejaste de decir también. Y que, pues un gusto, David. Nos estaremos viendo, punto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.